¿Cuál es lo más valiente que tu hija ha hecho alguna vez? Estaba en el trabajo cuando la maestra de mi hija me llamó. Tu hija le abrió la cabeza a su compañera de clase. Le estaba tirando piedras. Me quedé paralizado, sin saber qué decir. Le dije que estaría allí inmediatamente y comencé a conducir, enojado con ella, pero también conmigo mismo por claramente haberla criado para pensar de esta manera. Pero cuando llegué a la oficina del director, mi hija estaba sentada allí, las manos sucias, sangre en su uniforme, mirando fijamente hacia adelante. La señorita Yit, su maestra, prácticamente vibraba de rabia. Atacó a Verónica durante el recreo. Múltiples testigos la vieron tirando piedras. Esto es asalto. El director me mostró fotos. Verónica tenía un corte en la frente, sangre en el cabello. Vamos a suspender a Dilly inmediatamente y estamos considerando la expulsión. Este nivel de violencia no tiene precedentes. Miré a mi hija. No estaba llorando. No se estaba disculpando. Solo estaba sentada allí con la mandíbula apretada. Dilly, ¿qué pasó? Lo hice, dijo con calma. Yo tiré las piedras. La señorita Yit sonrió con suficiencia. Al menos es honesta sobre su violencia. Está suspendida por 3 días efectivos inmediatamente. Esa noche, Dilly apenas tocó su cena. Necesitamos hablar sobre esto, dije. Ella solo negó con la cabeza. Dilly, le tiraste piedras a otra estudiante. Podrías haberla lastimado seriamente. Esto no es como tú en absoluto. Ayúdame a entender. No me creerías de todos modos, murmuró. Inténtalo. Nadie cree a los niños como yo cuando decimos la verdad sobre niños como Verónica. Mientras estaba sentada a mi lado, abrió su teléfono y me mostró mensajes de texto que estaba recibiendo de sus compañeros de clase. Eres tan mala. Voy a tirarte piedras a ti la próxima vez. Los chats grupales se encendían con rumores, pero había algo extraño en todo el asunto. Junto a cada mensaje cruel o amenazante de las niñas de su clase, había otros, más amables. Gracias. Eres valiente. Te queremos. Cada uno de los niños de su grado. Dilly, ¿por qué todos los niños? No lo entenderías, dijo, guardando su teléfono. Nadie nunca lo hace. Durante los siguientes 2 días, intenté todo. Preguntas suaves durante el desayuno, conversaciones firmes después de la cena. Incluso llamé a algunos de los padres de los niños, pero solo dijeron que sus hijos estaban pasando por algo y colgaron rápidamente. Dilly, lo que sea que haya pasado con Verónica, podemos resolverlo juntos. Como la señorita Yit lo resolvió cuando le conté, espetó. Luego volvió a quedarse en silencio. Para la tercera noche, estaba desesperado. Su hermano se había metido en 2 peleas defendiéndola. Los padres estaban pidiendo su expulsión. La encontré en su habitación, mirando su teléfono con lágrimas en los ojos. Cariño, no puedo ayudarte si no me hablas. Me miró, exhausta. Papá, ¿realmente quieres saber? Porque una vez que te lo diga, ya no puedes fingir que no está sucediendo. Tomé su mano y prometí que nunca ignoraría sus problemas. Me miró con ojos cansados. Papá, Verónica ha estado acorralando a los niños de 2º grado en el cobertizo del equipo. Ella los hace bajarse los pantalones, toma fotos, les dice que se las mostrará a todos si cuentan. Me sentí enfermo. ¿Le dijiste a alguien? Le dije a la señorita Yit 3 veces. Dijo que los niños pequeños inventan historias sobre las niñas para llamar la atención. Le dije al director. Dijo que Verónica es una estudiante modelo y que yo estaba celosa. Les mostré a Max llorando, a Luke con moretones por tratar de escapar. Nadie escuchó porque las niñas no hacen eso. ¿Cuánto tiempo? 2 meses. Ayer vi a Verónica arrastrando al hermano pequeño de Ben detrás del cobertizo. Solo tiene 6 años, papá. 6. Estaba llorando tan fuerte que no podía respirar. Su voz se quebró. Le grité que parara. Se rió y dijo que nadie me creería, así que recogí piedras. Me mostró su teléfono. Capturas de pantalla de mensajes desesperados de hermanos mayores de niños más pequeños, rogando a alguien que ayudara, informes presentados y desestimados, incluso un video de Verónica agarrando a un niño, pero fue considerado poco claro por la administración. Intenté todo lo demás primero, susurró Dilly, todo. Me volví nuclear. Cuando la policía entrevistó a los niños más pequeños sin la presencia de la señorita Yit, 5 de ellos se derrumbaron y confirmaron todo. Encontraron fotos en el teléfono de Verónica. La señorita Yit fue despedida inmediatamente. Se presentaron cargos criminales contra Verónica. Buen viaje, o eso pensé. 3 semanas después, mi Dilly llegó a casa con los ojos llenos de lágrimas y la cara hinchada. Traté de consolarla,
pero sus pequeños brazos me empujaron. Prometiste ayudar. Dijiste que lo harías. Parpadeé para contener las lágrimas y traté de concentrarme en resolver el problema. Cariño, ¿qué? Ella regresó. Verónica regresó. Mi sangre hirvió. Resulta que el papá de Verónica había donado $17,000 a la escuela, y ahora ella estaba de vuelta y más indestructible que nunca. O eso pensaba ella. Miré la cara de mi hija, toda roja e hinchada por el llanto, y sentí mis dientes rechinar. Mis manos formaron puños sin que yo siquiera lo pensara. Esto no estaba bien, y no iba a dejar que se salieran con la suya. Agarré mi teléfono y busqué entre mis contactos hasta encontrar el número del detective de antes. Mis dedos temblaban mientras presionaba llamar, y fue directo al correo de voz. Esto es sobre el caso de Verónica en la primaria Oakwood, dije, tratando de mantener mi voz firme. Ella está de vuelta en la escuela después de que su papá escribiera un cheque y mi hija está teniendo ataques de pánico. Expliqué cómo Dilly ni siquiera salía de su habitación esta mañana y le rogué que me devolviera la llamada. Aproximadamente una hora después, mientras caminaba de un lado a otro en la cocina, sonó mi teléfono. El detective sonaba cansado y frustrado cuando habló. Sé que esto se ve mal, pero los casos juveniles son complicados, dijo. El momento de la donación es sospechoso, pero no técnicamente ilegal. Explicó cómo el sistema judicial funcionaba de manera diferente para los niños y cómo las familias con dinero siempre encontraban lagunas legales. Quería tirar mi teléfono contra la pared, pero en su lugar le agradecí y colgué. Esa noche, después de que Dilly finalmente se durmiera, me senté en la mesa de la cocina con mi laptop. Busqué a cada miembro de la junta escolar y comencé a escribir correos electrónicos. Mi esposa se sentó a mi lado, leyendo por encima de mi hombro. Tal vez quita la parte donde los llamas cobardes corruptos, sugirió en voz baja. Pasamos 2 horas reescribiendo todo, manteniendo los hechos pero eliminando la ira. A la mañana siguiente, Dilly no quería salir de la cama. Se acurrucó bajo su manta, diciendo que le dolía demasiado el estómago. No podía culparla en absoluto. Llamé a mi jefe y le dije que tenía una emergencia familiar. Luego llamé a la escuela y exigí una reunión con el director ese mismo día. Su secretaria dijo que estaba ocupado, pero insistí en que era urgente. Finalmente me dio una cita a las 12:00. Pasé la mañana imprimiendo cada informe policial y declaración de testigos del caso original. La pila de papeles era lo suficientemente gruesa como para hacer un golpe sólido cuando la dejé caer en su escritorio. El director se movió en su silla y no me miraba a los ojos. Tenemos que seguir el debido proceso, seguía diciendo. Todos merecen una segunda oportunidad. Señalé la pila de evidencia. ¿Qué pasa con los niños que lastimó? Se aclaró la garganta y mencionó algo sobre un plan de seguridad. Verónica tiene recreo supervisado ahora, dijo. Pedí detalles, pero solo repitió que lo estaban manejando. ¿Cómo lo manejaron cuando los niños la reportaron antes? Pregunté. No tenía respuesta para eso. Salí de su oficina sintiéndome peor que cuando entré. En el camino a casa, llamé a mi amigo que trabajaba en una firma de abogados. Escuchó todo y luego me dio un nombre. Llama a Audrey Armstrong, dijo. Se especializa en derecho educativo y protección infantil. Llamé a su oficina de inmediato y expliqué nuestra situación. Aceptó reunirse con nosotros esa tarde a las 3:30. Mi esposa recogió al hermano de Dilly de la escuela mientras yo reunía toda nuestra documentación. La oficina de Audrey era pequeña, pero organizada con certificados cubriendo una pared. Pasó una hora revisando todo lo que trajimos. La escuela violó al menos 4 políticas, dijo, tomando notas en un bloc amarillo. Podemos presentar quejas ante las oficinas estatales y federales. Explicó nuestras opciones mientras yo anotaba todo. Salimos sintiendo que tal vez alguien finalmente estaba escuchando. Esa noche en la cena, sonó el teléfono. Era el director otra vez. Su hijo se metió en otra pelea hoy, dijo. Golpeó a un niño que llamó soplona a su hermana. Escuché papeles moviéndose en su extremo. Si esto vuelve a suceder, también tendremos que suspenderlo a él. La cara de mi esposa palideció cuando le conté. Nuestro hijo se sentó en la mesa con los brazos cruzados, sin tocar su comida. Estaban siendo malos con Dilly, dijo. Alguien tenía que hacer algo. Miré a mi familia sentada alrededor de nuestra mesa de cocina. Mi hija que trató de proteger a los niños pequeños y fue castigada por ello. Mi hijo que seguía defendiendo a su hermana, aunque lo metiera en problemas. Mi esposa que me ayudó a escribir correos electrónicos en lugar de dormir. Todos estábamos exhaustos y estresados, y la otra familia seguía saliéndose con la suya, pero no nos íbamos a rendir. No cuando los niños todavía estaban en peligro. No cuando mi hija se despertaba llorando cada noche. No cuando la escuela se preocupaba más por las donaciones que por la seguridad. Mañana llamaría a Audrey otra vez y presentaríamos esas quejas.
Mañana iría a la próxima reunión de la junta escolar. Mañana seguiríamos luchando porque eso es lo que haces cuando tu hijo hace lo correcto y es castigado por ello. Luchas. No dejas que los malos ganen solo porque tienen dinero. Sigues adelante hasta que alguien escuche y las cosas cambien. A la mañana siguiente, llamé al detective que trabajó en nuestro caso y dejé un mensaje sobre necesitar ayuda. El detective Jan Schroeder devolvió la llamada en 1 hora y me pidió que fuera a la estación. Conduje allí mientras Dilly se quedaba en casa con mi esposa, ya que todavía se negaba a ir a la escuela. La estación olía a café viejo y productos de limpieza. Schroeder me recibió en una pequeña sala de entrevistas con papeles esparcidos por la mesa. Explicó que el tribunal juvenil funciona de manera diferente a lo que esperaba. Los niños de familias ricas casi nunca enfrentan consecuencias reales. El juez mirará la edad de Verónica y los abogados de su papá presionarán por terapia en lugar de castigo. Me mostró expedientes de casos de situaciones similares donde los niños obtuvieron libertad condicional como máximo. Pregunté qué podíamos hacer y se reclinó en su silla. Me dijo que documentara todo de ahora en adelante. Cada incidente, cada mensaje, cada interacción necesitaba ser guardada y fechada. Las escuelas que permiten que continúe el abuso pueden enfrentar demandas por permitir comportamiento peligroso. Escribió su número directo en una tarjeta de presentación y prometió mantenerse involucrado con nuestro caso. Esa tarde, busqué en línea terapeutas que trabajan con niños que lidian con trauma escolar. La mayoría estaban reservados por meses, pero un nombre seguía apareciendo en los foros de padres. La doctora Greta Pritchard se especializaba en algo llamado traición institucional, que es cuando las escuelas no protegen a los niños. Su oficina tenía una cancelación para la próxima semana. Cuando le conté a Dilly sobre la cita, cruzó los brazos y negó con la cabeza. Le prometí que no tenía que hablar sobre nada para lo que no estuviera lista. Podría solo sentarse allí si quería. Finalmente aceptó probar una sesión. La oficina de terapia estaba en una casa antigua convertida en espacios médicos. Dilly entró luciendo enojada y salió 40 minutos después, luciendo cansada. La doctora Pritchard pidió verla de nuevo la próxima semana. La segunda sesión fue diferente. Dilly se quedó sola en la habitación con la terapeuta durante toda la hora. Cuando salió, sus hombros no estaban tan tensos, y realmente cenó esa noche. Mientras tanto, Audrey había estado preparando nuestras quejas formales. Vino a nuestra casa con pilas de formularios para el Departamento de Educación del Estado. Había más formularios para la Oficina de Derechos Civiles a nivel federal. Cada formulario necesitaba fechas específicas, nombres y evidencia adjunta. Mi mesa del comedor desapareció bajo pilas de papeleo. Audrey explicó que estas quejas crean un registro oficial que la escuela no puede ignorar u ocultar, incluso si no sale nada de ellas inmediatamente. Establecen un patrón para casos futuros. Pasé 3 noches escaneando documentos y organizando evidencia mientras mi esposa escribía cronologías. La junta escolar se reunía cada segundo martes en la oficina del distrito. Empecé a ir a cada reunión, sentándome en la última fila con un cuaderno. La mayor parte de la discusión era sobre presupuestos y horarios, pero a veces hablaban sobre políticas de seguridad y procedimientos de disciplina estudiantil. Otros padres comenzaron a notar que yo estaba allí cada vez. Algunos asentían cuando me veían, y algunos incluso se sentaban cerca. Después de la tercera reunión, una mujer se me acercó en el estacionamiento. Susurró que su hijo era una de las víctimas de Verónica también. Sus manos temblaban mientras explicaba que su esposo trabajaba para la empresa del papá de Verónica. No podía hablar sin arriesgar sus ingresos. Me dio su número y me pidió que la llamara si hacíamos algún progreso. Ese fin de semana, invité a ella y a otras 3 familias a nuestra casa. Nos sentamos alrededor de la sala mientras nuestros hijos jugaban en el sótano. Cada familia tenía una historia similar sobre reportar preocupaciones que fueron desestimadas. Una mamá trajo una carpeta de correos electrónicos que había enviado al director que nunca recibieron respuestas reales. Otro papá nos mostró fotos de moretones en su hijo que la enfermera dijo que eran de accidentes normales del patio de recreo. Decidimos reunirnos cada sábado para compartir información y apoyarnos mutuamente. El acoso en línea comenzó a empeorar esa semana. El teléfono de Dilly vibraba constantemente con notificaciones de las redes sociales. Cuentas anónimas la llamaban nombres terribles y amenazaban con lastimarla. Algunos mensajes incluían fotos editadas de su cara en imágenes horribles. Capturamos todo y lo enviamos a Audrey para nuestro archivo de documentación. Ayudé a Dilly a bloquear cuentas, pero aparecían nuevas cada día.
Mi hijo también recibía mensajes, llamándolo nombres por defender a su hermana. El autobús se convirtió en otro problema cuando los niños comenzaron a tirarles cosas. Después de que mi hijo llegara a casa con chicle en el cabello por segunda vez, decidí conducirlos yo mismo. Llamé a mi jefe y le expliqué que necesitaba ajustar mi horario. Él entendió, pero podía decir que su paciencia se estaba agotando. Cada mañana salía del trabajo para recogerlos para el almuerzo, luego de nuevo después de la escuela. Mis días de vacaciones desaparecieron rápido. Los otros padres en nuestro grupo de apoyo tenían problemas similares. Sus hijos enfrentaban acoso en la escuela, mientras que los adultos lidiaban con amenazas sutiles en el trabajo. La familia de Verónica tenía conexiones en todas partes de nuestro pueblo, pero seguimos reuniéndonos, seguimos documentando y seguimos presionando por el cambio. La pila de evidencia crecía más gruesa cada semana. Audrey dijo que estábamos construyendo algo que el distrito no podría ignorar para siempre. 3 días después, mi teléfono sonó mientras estaba en el trabajo, y la identificación de llamadas mostraba el número de la oficina del distrito. La mujer, al otro lado, se presentó como Allison Hutchinson del Departamento de Cumplimiento y dijo que había recibido múltiples informes sobre preocupaciones de seguridad en nuestra escuela. Sonaba diferente de los otros administradores con los que había hablado, realmente haciendo preguntas específicas sobre fechas y nombres, en lugar de solo hacer promesas vagas. Programó entrevistas con nuestras familias del grupo de apoyo para la semana siguiente y nos pidió que trajéramos cualquier documentación que tuviéramos. Cuando me reuní con Allison en su pequeña oficina en el centro, tomó notas sobre todo lo que dije e hizo copias de toda nuestra evidencia. Entrevistó a cada familia por separado, pasando más de 1 hora con cada una, y noté que seguía volviendo a ciertas páginas en su archivo creciente. Después de 2 semanas de entrevistas, me llamó de vuelta, y aunque no podía compartir detalles específicos debido a la investigación, su cara me dijo que había encontrado algo grande. Seguía tocando una carpeta marcada con el nombre del director y el logo de la empresa del papá de Verónica. Y cuando accidentalmente la dejó abierta por un segundo, vi correos electrónicos fechados solo días antes de que Verónica regresara a la escuela con cantidades de dólares resaltadas. La cerró rápidamente, pero me dio una mirada que decía que estaba de nuestro lado. Mientras tanto, Audrey nos ayudó a presentar solicitudes oficiales de registros públicos para todos los correos electrónicos y comunicaciones entre los administradores de la escuela y la familia de Verónica. El abogado del distrito envió una carta alegando privilegio abogado-cliente y negándose a divulgar nada, pero Audrey no lo iba a aceptar. Presentó apelaciones y envió cartas citando leyes específicas que requerían la divulgación de registros públicos, especialmente cuando involucraban problemas de seguridad estudiantil. El distrito seguía demorando, enviando respuestas incompletas y alegando que necesitaban más tiempo para revisar miles de páginas, lo cual Audrey dijo que era una táctica de demora clásica. Durante todo esto, Dilly había estado viendo a la doctora Pritchard 2 veces por semana, y la terapeuta me llamó para una reunión de padres. Explicó que Dilly estaba mostrando signos claros de TEPT, tanto de la situación original con Verónica como del acoso que siguió. Dilly estaba teniendo pesadillas, no podía concentrarse en clase y seguía revisando las cerraduras de las puertas, incluso en casa. La doctora Pritchard escribió un informe detallado para nuestro archivo legal, documentando el daño psicológico y recomendando terapia continua y posible medicación si los síntomas no mejoraban. También notó que los síntomas de Dilly empeoraban cada vez que tenía que acercarse a la escuela, lo cual estaba afectando su educación. La próxima reunión de la junta escolar se acercaba y me inscribí para el periodo de comentarios públicos. Pasé 3 noches escribiendo y reescribiendo mi declaración, asegurándome de que cada palabra fuera factual y no pudiera meternos en problemas legales. Cuando llegó mi turno, me paré en el podio y leí sobre cómo la seguridad infantil se estaba vendiendo al mejor postor, cómo una donación de $17,000 tenía más peso que los testimonios de 5 víctimas. Varios miembros de la junta miraron sus papeles o sus teléfonos mientras yo hablaba, y uno realmente se levantó para rellenar su botella de agua durante mis 3 minutos. Solo 2 miembros hicieron contacto visual conmigo, y uno de ellos asintió ligeramente cuando mencioné la investigación. A la mañana siguiente, un mensajero apareció en nuestra puerta con un sobre grueso de una firma de abogados. La familia de Verónica estaba amenazando con demandarnos por difamación si continuábamos hablando públicamente sobre la situación. La carta enumeraba declaraciones específicas que había hecho en la reunión de la junta y afirmaba que eran falsas y dañinas para la reputación de su hija.
Audrey lo revisó esa tarde y nos ayudó a averiguar exactamente qué podíamos y no podíamos decir legalmente. Reescribió mis puntos de conversación para centrarse solo en hechos documentados y registros oficiales, evitando cualquier declaración sobre el carácter o las intenciones de Verónica. 2 días después de la reunión de la Junta, recibí un correo electrónico de alguien llamado Orion Castillo, quien dijo que era periodista del periódico local. Había escuchado sobre mi discurso y había estado investigando patrones similares en otras escuelas del distrito, donde los hijos de grandes donantes recibían trato especial. Quería reunirse, pero prometió proteger las identidades de todos los menores si decidíamos seguir adelante con una historia. Estaba nervioso de que la atención de los medios empeorara las cosas para Dilly, pero cuando lo mencioné en la cena, ella me sorprendió, dejó su tenedor y dijo que quería que la gente supiera lo que pasó, que tal vez ayudaría a otros niños que estaban pasando por lo mismo. Acordamos que me reuniría con el periodista primero para tantear el terreno y nos aseguraríamos de que no aparecieran nombres de niños en ningún artículo. Orion resultó ser minucioso y cuidadoso, pidiendo documentación para todo y verificando los hechos con múltiples fuentes. Esa misma semana, 3 familias más se pusieron en contacto después de escuchar sobre nuestros esfuerzos de organización. Una mamá se derrumbó llorando en mi sala mientras describía cómo su hija había llegado a casa con moretones la semana pasada, diciendo que Verónica la había acorralado en el baño a pesar del supuesto plan de supervisión. Otra familia tenía videos del patio de recreo mostrando a Verónica siguiendo a niños más pequeños cuando ningún adulto estaba mirando. El patrón era claro y empeoraba, no mejoraba. El director debe haber sentido la presión acumulándose porque lanzó una declaración a todos los padres sobre revisar protocolos y tomar todas las preocupaciones en serio. La carta estaba llena de frases vacías sobre el compromiso con la seguridad y la mejora continua, pero no mencionaba ninguna acción específica o cronograma. Los padres comenzaron a imprimir copias y aparecer a la hora de recogida, rodeando a cualquier administrador que pudieran encontrar y exigiendo respuestas reales sobre lo que se estaba haciendo. La línea de recogida se convirtió en una protesta improvisada con padres sosteniendo la carta sin sentido del director y preguntando cuándo ocurrirían los cambios reales. A la mañana siguiente, llevé al hermano de Dilly a la escuela temprano para las pruebas de lucha libre, ya que me había estado rogando durante semanas que lo dejara unirse a algo físico. El entrenador lo miró paseándose de un lado a otro en el gimnasio y asintió como si entendiera lo que estaba pasando. Mi hijo hizo el equipo ese día y llegó a casa con un horario de práctica y una lista de equipo que necesitábamos comprar. Lo vi sonreír de verdad por primera vez en semanas mientras le mostraba a su hermana la camiseta del equipo. Esa misma tarde, el detective Schroeder llamó mientras estaba haciendo la cena y dijo que el fiscal estaba mirando todo de nuevo. Explicó que con las nuevas víctimas presentándose y toda la evidencia sobre la escuela ignorando informes, podrían poder volver a presentar cargos. Me dijo que estas cosas toman tiempo y pidió paciencia mientras construían un caso más fuerte. Le agradecí y colgué justo cuando Dilly entraba a la cocina preguntando qué había para cenar. 2 días después, durante su sesión de terapia, me senté en la sala de espera desplazándome por correos electrónicos del trabajo cuando la doctora Pritchard abrió la puerta y me pidió que entrara. Dilly estaba sentada en el sofá con lágrimas corriendo por su cara, pero no estaba molesta, solo parecía cansada. Me dijo que se había estado sintiendo mal por tirar las piedras, aunque sabía que estaba protegiendo al hermano pequeño de Ben. La doctora Pritchard la ayudó a entender que había sido puesta en una situación imposible, donde los adultos fallaron, y ella tuvo que tomar una decisión difícil. Hablamos sobre cómo a veces hacer lo correcto no se siente bien, y eso está bien. La Junta Escolar anunció una sesión especial sobre seguridad estudiantil ese viernes, y cuando aparecí, el estacionamiento ya estaba lleno. Dentro de la sala de reuniones, más de 50 padres estaban de pie a lo largo de las paredes, sosteniendo carteles que decían cosas como «Protejan a nuestros niños» y «Seguridad sobre donaciones». Los miembros de la Junta se veían incómodos mientras padre tras padre se inscribía para hablar durante el comentario público. Cuando trataron de limitar los comentarios a 3 minutos cada uno, la multitud comenzó a gritar hasta que se rindieron y dejaron que todos hablaran. Reconocí a varias familias cuyos hijos habían sido lastimados, y todos contaron historias similares sobre ser ignorados. El presidente de la Junta seguía diciendo que estaban revisando políticas, pero nadie se lo creía ya. Ese fin de semana,
Allison Hutchinson me envió un correo electrónico con sus hallazgos preliminares, y era peor de lo que pensaba. Había encontrado patrones que se remontaban a 3 años de la escuela desestimando informes de abuso, especialmente cuando los estudiantes acusados tenían padres ricos o conectados. Su informe recomendaba capacitación obligatoria para todo el personal sobre reconocer el abuso y nuevos protocolos de supervisión con revisión externa. También encontró que los maestros que intentaban reportar problemas a menudo enfrentaban represalias o se les decía que lo dejaran. El lunes por la mañana llegó un sobre grueso del Departamento Legal del Distrito con respuestas parciales a nuestra solicitud de registros. La mayoría de las páginas estaban muy censuradas, pero aún podíamos ver 3 incidentes previos involucrando a Verónica que nunca fueron investigados adecuadamente. Un informe de hace 2 años describía casi exactamente el mismo comportamiento, pero el caso se cerró después de una reunión entre el director y los padres de Verónica. Audrey lo llamó una prueba irrefutable de negligencia y comenzó a preparar documentos legales adicionales. Esa misma semana, comencé a recibir llamadas y mensajes de texto de padres que nos habían criticado antes. Una mamá apareció en nuestra puerta con un plato de galletas y lágrimas en los ojos, diciendo que sentía mucho no habernos creído. Dijo que su hija finalmente le contó lo que había estado pasando y se sentía terrible por confiar en la versión de la escuela. Otro papá me apartó en la recogida y se disculpó en voz baja, diciendo que se había equivocado sobre Dilly. El trabajo se estaba volviendo más difícil de manejar con todas las reuniones y llamadas telefónicas que tenía que tomar. Mi jefe me llamó a su oficina y preguntó si todo estaba bien, ya que había estado perdiendo plazos y saliendo temprano. Le expliqué lo que estaba pasando y me dio 2 semanas para arreglar las cosas, pero dejó claro que mi revisión de desempeño reflejaría la interrupción. Comencé a trabajar tarde en la noche, después de que los niños se acostaran solo para mantenerme al día con las tareas básicas. Mi promoción definitivamente estaba fuera de la mesa ahora, pero no podía concentrarme en cosas de carrera con todo lo demás sucediendo. Audrey pasó toda una tarde en nuestra mesa de cocina redactando una carta de demanda al distrito. Enumeró todo lo que necesitaban hacer, incluyendo eliminar la suspensión de Dilly de su expediente e implementar medidas de seguridad específicas con supervisión real. Les dio 30 días para responder antes de que presentáramos una demanda formal. La carta tenía 12 páginas e incluía citas a la ley estatal y regulaciones federales sobre seguridad estudiantil. La firmé y ella la envió por correo certificado a la mañana siguiente. 3 días después, el abogado del distrito llamó a Audrey y propuso mediación para evitar ir a la corte. Querían reunirse con un mediador neutral para elaborar un acuerdo sin admitir ningún delito. Audrey me dijo que esto era típico, pero aconsejó que deberíamos participar mientras manteníamos activas todas nuestras otras quejas e investigaciones. Dijo que la mediación podría conseguirnos algo de lo que queríamos más rápido, pero no deberíamos dejar nada más como palanca. El mediador que sugirieron tenía buena reputación por ser justo, así que acordamos una sesión en 2 semanas. Mientras tanto, el hermano de Dilly estaba prosperando en el equipo de lucha libre, y su entrenador me apartó después de la práctica un día. Dijo que estaba orgulloso de cómo nuestra familia estaba manejando todo y que mi hijo estaba canalizando su ira en algo positivo. Aparentemente le había contado todo al entrenador durante un colapso en la práctica, y el entrenador había estado vigilándolo extra. Los otros niños del equipo también se habían reunido a su alrededor, lo que le estaba ayudando a sentirse menos solo. La doctora Pritchard programó una sesión extra con Dilly esa semana para trabajar en algo que llamó una declaración de impacto para la próxima mediación. La llevé allí después de la escuela y esperé en el vestíbulo mientras trabajaban juntas durante casi 2 horas. Cuando Dilly salió, estaba sosteniendo una carpeta apretada contra su pecho y sus ojos estaban rojos, pero de alguna manera se veía más ligera. Me dijo que había escrito todo sobre cómo todo este lío la afectó, pero quería mantenerlo privado por ahora. La doctora Pritchard nos acompañó al auto y mencionó que el proceso de escritura en sí estaba ayudando a Dilly a recuperar el control de su propia historia, incluso si nunca la compartía con nadie más. Esa misma noche, un sobre sin remitente apareció en nuestro buzón conteniendo documentos fotocopiados de un distrito escolar 3 pueblos más allá. Los papeles mostraban quejas presentadas contra una maestra llamada Sandra Yitt de hace 4 años, donde los padres decían que desestimaba los informes de sus hijos sobre acoso y abuso.
Un documento tenía una nota de un director recomendando que no fuera recontratada debido a su patrón de ignorar las preocupaciones de seguridad estudiantil. Inmediatamente escaneé todo y lo envié a Audrey, quien llamó en 10 minutos diciendo que esto era exactamente el tipo de patrón que necesitábamos para mostrar prácticas de contratación negligentes. Comenzó a redactar enmiendas a nuestras quejas para incluir esta nueva evidencia sobre la escuela, contratando a alguien con un historial documentado de desestimar informes de abuso. 2 días después, recibí un mensaje de Facebook de una mujer llamada Carol, cuya foto de perfil la mostraba con 2 niños pequeños. Dijo que había escuchado a través de otros padres que estábamos luchando contra la escuela sobre Verónica y tenía algo que compartir si estábamos dispuestos a reunirnos. Acordamos reunirnos en una cafetería en el centro donde trajo una carpeta gruesa propia. Su hijo había estado en la clase de Verónica hace 2 años y lo había encontrado llorando en su habitación múltiples veces, negándose a decir que estaba mal. Eventualmente, le dijo que Verónica estaba lastimando a niños más pequeños durante el recreo y haciéndolos hacer cosas que no querían hacer. Carol había ido directamente al director con sus preocupaciones, pero él le dijo que los niños a veces malinterpretan el juego brusco y que Verónica era de una buena familia que contribuía mucho a la escuela. Intentó hacer seguimiento 3 veces más, pero siguió recibiendo la misma respuesta desdeñosa hasta que finalmente se rindió y transfirió a su hijo a una escuela privada. Todavía tenía todos sus correos electrónicos y notas de esas reuniones, que me dejó fotografiar para nuestros registros. Audrey agregó la documentación de Carol a nuestro archivo creciente de evidencia, mostrando el patrón de la escuela de proteger a Verónica a expensas de otros estudiantes. El lunes por la mañana, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de texto de otros padres, preguntando si había visto el artículo en el periódico local. Orion había publicado su artículo sobre fallas sistémicas en la protección de niños en las escuelas locales, sin nombrar a nadie específicamente, pero usando suficientes detalles para que todos supieran que estaba hablando de nuestra situación. El artículo describía cómo las escuelas a menudo desestiman informes de niños, no investigan adecuadamente las acusaciones y priorizan a los donantes sobre la seguridad estudiantil. En cuestión de horas, el artículo había sido compartido cientos de veces en las redes sociales, con padres comentando sobre sus propias experiencias con la escuela ignorando problemas. El director envió un correo electrónico defensivo a todos los padres, alegando que el artículo se basaba en información incompleta y que la seguridad estudiantil siempre era su máxima prioridad. La sesión de mediación estaba programada para el miércoles por la tarde en la oficina del distrito. Audrey nos preparó durante 2 horas la noche anterior, explicando que el distrito intentaría ofrecer cambios mínimos mientras evitaba cualquier admisión de culpa. Nos entrenó para mantener la calma y centrarnos en nuestras demandas específicas, que incluían limpiar el expediente de Dili, implementar supervisión real de informes de seguridad y asegurar que Verónica no pudiera regresar a la escuela con otros estudiantes. La sala de mediación tenía una mesa larga con el abogado del distrito, 2 administradores y un mediador neutral sentados frente a nosotros. Comenzaron ofreciendo eliminar la suspensión de Dili de su expediente permanente e implementar nuevos protocolos de informes, pero se negaron a reconocer que habían hecho algo mal en el manejo de la situación. Audrey contraatacó fuerte, sacando documento tras documento, mostrando el patrón de negligencia y preguntando cuántos niños más necesitaban ser lastimados antes de que asumieran la responsabilidad. Los administradores seguían intercambiando miradas nerviosas mientras su abogado seguía repitiendo que estaban allí para encontrar una solución con visión de futuro, no para volver a litigar el pasado. Después de 3 horas de ida y vuelta, tomamos un descanso y revisé mi teléfono para encontrar un mensaje de texto de un número desconocido con un PDF adjunto. El documento era una evaluación psicológica de Verónica que alguien había filtrado, mostrando que los evaluadores creían que ella misma podría haber sido victimizada en algún momento y estaba actuando comportamientos aprendidos. Mi estómago se revolvió al leerlo porque no excusaba lo que había hecho, pero hacía todo más complicado al pensar en una niña que podría ser tanto víctima como perpetradora. Se lo mostré a Audrey, quien dijo que no podíamos usarlo en mediación, ya que se obtuvo ilegalmente, pero podría afectar cómo pensábamos sobre nuestros objetivos. Esa noche, toda nuestra familia se sentó alrededor de la mesa hablando sobre lo que realmente queríamos de todo esto. Dili dijo que solo quería sentirse segura en la escuela otra vez y que los niños más pequeños estuvieran protegidos. Su hermano dijo que quería que todos supieran la verdad sobre lo que pasó.
Mi esposa y yo estuvimos de acuerdo en que arreglar el sistema era más importante que castigar a Verónica, especialmente ahora que sabíamos que ella podría tener su propio trauma. Decidimos que nuestros objetivos principales eran limpiar el expediente de Dilly, asegurarnos de que hubiera medidas de seguridad reales en su lugar y mantener a Verónica alejada de víctimas potenciales mientras recibía ayuda. La siguiente sesión de mediación fue mejor con nosotros, presentando un conjunto más enfocado de demandas. Después de otras 4 horas de negociación, llegamos a un acuerdo parcial donde la suspensión de Dilly sería completamente eliminada. El distrito implementaría sistemas de informes anónimos con procedimientos de seguimiento obligatorios y financiarían supervisores adicionales del patio de recreo específicamente capacitados en reconocer signos de abuso. Aceptamos el acuerdo mientras dejábamos claro que continuábamos con nuestras otras quejas y trabajo de defensa. 2 días después, la Junta Escolar celebró una reunión de emergencia donde votaron para reasignar al director a un trabajo de escritorio pendiente de una revisión completa de su manejo de los problemas de seguridad estudiantil durante los últimos 3 años. También anunciaron que Verónica sería colocada en instrucción en el hogar con un tutor privado y no se le permitiría en la propiedad escolar mientras otros estudiantes estuvieran presentes. El detective Schroeder llamó esa tarde con noticias de que el fiscal había elaborado un acuerdo de culpabilidad con la familia de Verónica, donde ella se declararía culpable de cargos menores, pero tendría que completar terapia obligatoria y no tener contacto con ninguna de sus víctimas durante al menos 2 años. El distrito convocó una reunión de emergencia de la Junta la semana siguiente, donde anunciaron cambios radicales en sus sistemas de informes. Lanzaron una nueva línea directa anónima, donde los niños podían reportar abuso sin dar sus nombres, y cada maestro tendría que asistir a sesiones de capacitación obligatorias sobre reconocer signos de abuso entre pares. Varios padres se levantaron durante el comentario público para decir que nuestra lucha había impulsado estos cambios. Y una mamá me agarró la mano después para agradecerme por no retroceder. Un amigo agente de bienes raíces me envió un mensaje de texto diciendo que la casa de Verónica acababa de aparecer en los listados de MLS con un precio de venta rápida muy por debajo del valor del mercado. En cuestión de días, todo el vecindario estaba zumbando sobre cómo su familia estaba empacando camiones de mudanza en medio de la noche, y alguien vio a su papá en el aeropuerto con boletos de ida a Colorado. La consejera escolar, que había desestimado las preocupaciones de Dilly meses atrás, apareció en nuestra puerta con una carta oficial declarando que todas las acciones disciplinarias contra Dilly habían sido eliminadas de su expediente permanente. Se quedó allí en nuestro porche luciendo incómoda y finalmente dijo que sentía no haber escuchado cuando Dilly vino a ella por primera vez. Dilly estaba detrás de mí en la puerta y solo asintió en silencio antes de volver adentro. Durante su sesión de terapia esa semana, la doctora Pritchard me llamó al final para compartir que Dilly había preguntado sobre volver a unirse a su club de arte en la escuela. Explicó que este era un gran paso adelante, mostrando que Dilly estaba lista para reclamar partes de su vida que no tenían nada que ver con el trauma. Programamos una reunión con la maestra de arte para discutir un regreso gradual. La pila de facturas en mi mostrador de cocina seguía creciendo, y cuando abrí la última factura de Audrey, mi estómago cayó ante el total. Llamé a su oficina esperando establecer algún tipo de plan de pago, pero me dijo que ya había reducido sus honorarios en un 60% y aceptaría lo que pudiéramos pagar mensualmente sin intereses. Su asistente mencionó más tarde que Audrey había hecho esto para otras 3 familias involucradas en el caso. Mi esposa y yo pasamos toda una noche revisando cada plataforma de redes sociales, bloqueando cuentas que habían estado enviando mensajes desagradables a Dilly. Eliminamos aplicaciones enteras de su teléfono y establecimos límites estrictos de tiempo de pantalla. El alivio en la cara de Dilly cuando se dio cuenta de que no tendría que ver esos mensajes más valió cualquier queja sobre estar desconectada. El informe final de Allison Hutchinson aterrizó en el escritorio del superintendente con un golpe que todos pudieron escuchar desde el pasillo. El documento detallaba cada falla en el sistema, desde informes ignorados hasta documentación inadecuada y revisiones de seguridad trimestrales obligatorias que serían realizadas por evaluadores externos. Me dijo en privado que no era la revisión completa que habíamos esperado, pero tener las fallas documentadas oficialmente significaba que no podían ser barridas debajo de la alfombra otra vez.
La escuela comenzó a implementar los nuevos protocolos de seguridad inmediatamente, contratando 2 monitores adicionales de recreo que estaban específicamente capacitados en protección infantil. Instalaron cerraduras en todos los cobertizos de equipos y establecieron un sistema de compañeros para los descansos del baño. Los padres en la recogida comenzaron a mencionar cuánto más seguros se sentían sabiendo que alguien realmente estaba vigilando a sus hijos. La oficina del superintendente llamó para invitarme a unirme a su comité asesor de padres recién formados sobre seguridad estudiantil. Querían a alguien que entendiera las brechas en el sistema y no tuviera miedo de hablar. Acepté inmediatamente sabiendo que sentarse en esas reuniones aburridas era cómo sucedía el cambio real, una política a la vez. Durante esa semana, los padres de los niños más pequeños comenzaron a acercarse a mí en silencio en los eventos escolares o en el supermercado. Una mamá ni siquiera pudo articular palabras, solo apretó mi brazo con lágrimas corriendo por su cara. Otro papá me estrechó la mano y dijo que su hijo finalmente estaba durmiendo toda la noche sin pesadillas. Todos dijeron lo mismo de diferentes maneras, que Dilly había salvado a sus hijos cuando nadie más lo haría. El torneo de lucha libre estaba lleno ese sábado por la tarde, y me senté en las gradas, viendo al hermano de Dilly calentar en la colchoneta abajo. Dilly se sentó a mi lado arrancándose las uñas y tratando de parecer que no le importaba, pero la atrapé viendo cada movimiento que hacía su hermano. El árbitro sonó su silbato, y el combate comenzó con ambos niños circulándose cuidadosamente. Su hermano se lanzó para un derribo y lo consiguió limpio, 2 puntos arriba ya. El otro niño se retorció y luchó, pero no pudo escapar del agarre. Otro silbato y se reiniciaron en el centro. Esta vez el otro niño entró fuerte, pero el hermano de Dilly se extendió perfectamente y giró detrás para otros 2 puntos. La multitud se estaba poniendo ruidosa ahora, y vi a Dilly inclinarse hacia adelante en su asiento. El tercer periodo comenzó con su hermano abajo, y explotó hacia arriba inmediatamente liberándose para un punto de escape. El silbato final sonó con él ganando 7-2. Saltó bombeando el puño, y luego agarró el micrófono del locutor. Esta es para mi hermana Dilly, que siempre lucha por lo correcto. Todo el gimnasio se volvió a mirarnos, y la cara de Dilly se puso roja brillante, pero estaba sonriendo, realmente sonriendo por primera vez en meses. 3 días después, entré en la oficina de la doctora Chandler y me senté en el sofá de cuero marrón, sintiéndome estúpido por estar allí. Me pidió que describiera lo que me trajo, y comencé a hablar sobre revisar cerraduras 4 veces antes de acostarme y escanear cada patio de recreo en busca de amenazas y saltar cuando las puertas de los autos se cerraban de golpe. Asintió y explicó que el trauma afecta a todos en la familia, no solo a la víctima directa. Pasamos esa primera sesión solo hablando sobre lo agotador que era estar constantemente listo para la batalla. Me dio ejercicios de respiración y me dijo que proteger a mi familia no significaba vivir en un estado constante de guerra. La próxima semana me hizo escribir cada vez que revisaba algo innecesariamente o sentía esa oleada de ira protectora. La lista tenía 3 páginas. Trabajamos en reconocer la diferencia entre amenazas reales y respuestas al trauma. Lentamente, comencé a dormir mejor y dejé de interrogar a los niños sobre cada detalle de su día escolar. Ese viernes por la noche, todos nos sentamos alrededor de la mesa y mi esposa había hecho tacos, el favorito de los niños. El hermano de Dilly comenzó a contar este chiste terrible sobre un taco que entró en un bar, y todos gemimos, pero luego siguió con juegos de palabras cada vez peores, hasta que incluso Dilly estaba riendo. Mi esposa contó una historia sobre el gato de su compañero de trabajo, quedándose atascado en una baldosa del techo, y de repente todos estábamos compartiendo historias divertidas al azar. Nadie mencionó abogados o juntas escolares o protocolos de seguridad. Éramos solo una familia cenando juntos, y se sentía como si algo pesado finalmente se hubiera levantado de nuestros hombros. Las últimas semanas de escuela pasaron tranquilamente con los nuevos monitores caminando por el patio de recreo y los niños realmente usando la caja de informes anónimos junto a la oficina principal. Los padres en la recogida mencionaron lo diferente que se sentía la atmósfera con supervisión real sucediendo. El director envió actualizaciones semanales sobre mejoras de seguridad y realmente las cumplió. No se reportaron incidentes involucrando a Verónica o a nadie más lastimando a niños más pequeños. Los maestros parecían más conscientes y presentes durante el recreo. Incluso el sistema de compañeros del baño funcionaba sin problemas. Durante su sesión con la doctora Pritchard esa semana, Dilly preguntó si podía hablar sobre las piedras.
Esperé en el vestíbulo mientras se reunían durante 90 minutos en lugar de la hora habitual. La doctora Pritchard me llamó al final y explicó que Dilly había trabajado a través de algunos sentimientos complejos sobre usar violencia, incluso cuando sabía que era la única opción que quedaba. Entendió que lo que hizo no era ideal, pero también reconoció que actuó cuando cada adulto había fallado a esos niños pequeños. Este tipo de pensamiento matizado mostraba crecimiento emocional real y madurez más allá de sus años. Dilly asintió y dijo que lo haría de nuevo si tuviera que hacerlo, pero esperaba que nunca tuviera que hacerlo. El fin de semana del Día de los Caídos llegó y ambos niños estaban emocionados por los planes de verano. Dilly había entrado en un campamento de arte que su amiga recomendó y su hermano estaba haciendo campamento de lucha libre más clases de natación en la piscina comunitaria. Extendieron folletos en la mesa de la cocina y circularon todo lo que querían probar. Mi esposa y yo intercambiamos miradas sobre sus cabezas, asombrados de lo diferentes que parecían de esas semanas oscuras en invierno. La nube que había colgado sobre nuestra familia durante meses se había levantado en algo más ligero, más como esperanza cautelosa que miedo constante. Los inscribimos en todo lo que querían, y no mencionamos que habíamos usado parte del dinero del acuerdo legal para pagarlo. Agosto llegó rápido, y la noche antes de que comenzara la escuela, pasamos para ver los cambios. Nuevos letreros en todas partes listaban procedimientos de informes con números de teléfono y códigos QR. Miembros adicionales del personal con camisas amarillas brillantes caminaban por el patio de recreo, aunque no había niños allí todavía. El cobertizo del equipo tenía un candado gigante. Se habían instalado cámaras de seguridad en cada esquina del patio de recreo. A la mañana siguiente, Dilly se puso su nueva mochila y caminó a través de esas puertas delanteras con la barbilla en alto y los hombros hacia atrás. Otros niños le asintieron respetuosamente, y algunos de los hermanos mayores de los niños más pequeños le dieron pequeños saludos. Encontró su nuevo salón de clases y se instaló en su asiento como si perteneciera allí. La maestra se presentó calurosamente, y pude decir que conocía la historia de Dilly, pero no iba a dejar que la definiera. Caminé de regreso a mi auto, pensando en todo lo que había pasado desde esa primera llamada telefónica sobre las piedras. No logramos que Verónica fuera expulsada permanentemente o ver a su familia enfrentar consecuencias reales por sus juegos de dinero. El sistema no cambió completamente de la noche a la mañana, y algunas personas todavía no creían a los niños cuando reportaban abuso, pero conseguimos algo tal vez más importante al final. Cambios reales que protegerían a los niños en el futuro con supervisión y consecuencias reales. Una familia que salió del trauma más fuerte y más conectada que antes. Y lo más importante, una hija que aprendió que su voz importa cuando dice la verdad al poder, incluso cuando esa verdad es incómoda, e incluso cuando tiene que recoger piedras para hacer que la gente escuche. Bueno amigos, eso es todo de mí hoy. Gracias por quedarse conmigo y dejarme lanzar mis pensamientos y preguntas por el camino. Realmente lo aprecio. Den like al video. Ayuda más de lo que piensan.